Vamos a ver esta partida desde el punto de vista de las negras, ¿sí? La partida la jugó de blancas el gran maestro Lajos Portich, un jugador de super elite, ¿sí? En su mejor época era uno de los mejores jugadores del mundo. Y de negras juega Pinter, que este es menos conocido. O sea, si vamos a hablar de pergaminos, Portich lo pasa a Pinter por arriba, pero 15 veces. Pero en esta partida, siempre uno tiene que pensar que en las partidas uno no gana por los pergaminos, sino que uno gana por hacer las mejores jugadas. Y en esta partida Pinter se esmeró bastante. Así que la partida empezó con D4, apertura de peón dama, caballo F6, C4 E6, caballo F3, D5. Por transposición llegamos a un gambito de dama. Caballo C3, C5, C por D5 y caballo por D5. Esta es la que se llama la defensa semi-Tarrasch dentro del gambito de dama. Esta defensa, para los que son parte de mi academia, estudiandoajedrez.com, hemos visto en este mes varias partidas con la semi-Tarrasch, porque justamente estuvimos estudiando este tipo de estructuras. Y bueno, esta fue una partida que, buscando partidas para ver, me apareció esta, que era una partida que yo ya conocía, pero que la recordé y dije, uy, qué buena partida. No tiene nada que ver con el tema de la academia, así que no la vamos a ver en la academia, pero sí la podemos ver acá en Twitch. O en YouTube, si me están viendo desde YouTube. Si el negro juega en vez de caballo por D5, si el negro juega E por D5, esa es la defensa Tarrasch. En cambio, si tomás de caballo, caballo por D5, esta es la defensa semi-Tarrasch. Es casi Tarrasch, pero no llega a ser. Entonces, el blanco aprovecha para ganar el centro con E4, caballo por C3, B por C3, C por D5, C por D5, y perdón, C por D4, C por D4. Y acá el negro, alfil B4 jaque es la jugada principal, ¿no? Esta es la jugada más teórica y que hoy en día es prácticamente la única jugada que se juega en esta posición. Por ejemplo, Grunfeld. Kramnik era un gran especialista en esta línea antes de retirarse y la jugó varias veces con muy buenos resultados. La estructura central es muy similar a una Grunfeld. La diferencia es que en la Grunfeld el alfil negro sale por G7, ¿no? Eso es lo que caracteriza las variantes indias, el fianchetto. Pero sí, la estructura central y el 2 contra 1 en el flanco de dama es muy característico de la Grunfeld. ¿Sí? Esta estructura es compartida de alguna forma. En cambio, el negro, en vez de jugar alfil B4, juega caballo C6 jaque. Caballo C6 que no es jaque. Es una variante un poco secundaria, pero existe, se ha jugado entre varios maestros. Y la idea de caballo C6 es que contra alfil C4, acá el negro puede jugar alfil B4 transponiendo a la variante principal. Pero la idea del negro es jugar B5. Es una idea bastante agresiva, bastante dinámica por parte del negro, que es muy interesante. La idea es empezar a poner en movimiento esa mayoría de peones que tiene el negro en el flanco dama, ¿no? Tiene 2 peones contra 1. Obviamente el peón no puede comerse porque dama A5 jaque y el alfil se cae. El peón de B5 está defendido indirectamente. Entonces el alfil, en vez de comer, tiene que jugar alfil E2. Y es cierto que el blanco perdió tiempos moviendo el alfil, pero el blanco opina que el peón de B5 es una debilidad, porque este peón está muy avanzado cuando todavía al negro le falta bastante por completar el desarrollo. Entonces el blanco de alguna forma tienta a ese B5 para ahora poder atacar ese peón y conseguir la iniciativa en el flanco de dama. Entonces, contra el alfil E2,
el negro juega alfil B4 jaque. El blanco tapa con alfil D2. Y acá el negro decide jugar dama A5. Y en esta posición el blanco juega alfil por B4. Pero tal vez no es la jugada más correcta desde un punto de vista teórico. Como dije, esto es teoría. Hay varias partidas con esto. Esta partida es una partida que ya tiene varios años. Pero hoy en día se considera que A4 es probablemente la jugada más precisa, poniendo ya presión sobre ese peón de B5. Y si alfil por D2, dama por D2, dama por D2, rey por D2, noten que el blanco ya conectó las torres, ya tiene el desarrollo terminado y ya está atacando el peón de B5. Obviamente si el negro come, el blanco retoma y el peón de A7 queda aislado y el blanco va a jugar la otra torre A probablemente y ese peón de A está en serios problemas. Por eso A4 es probablemente la mejor jugada. También D5 es interesante. D5 también es muy interesante, creando inmediatamente un peón pasado en el centro. En roque corto sí es un error. Es importante que nadie juegue en roque corto. Porque después del alfil por D5 y después de alfil por D2 y todos los cambios en D2, el peón de D4 queda en el aire. O sea, en realidad en roque corto es una excelente forma de perder un peón central. Así que no lo hagan. Como dije, en la partida del blanco juega alfil por B4. Que es... que digamos, desde un punto de vista teórico tal vez es levemente inferior, pero está bien igual el blanco, no es algo tan grave. Dama por B4 jaque, dama D2, y acá el negro tiene una jugada muy precisa con el cual mantiene una buena posición, y esa jugada es alfil B7. Alfil B7 es prácticamente única para no quedar mucho peor. Porque si dama por D2, rey por D2, estamos en lo mismo que vimos antes. El blanco va a jugar A4 y el blanco va a quedar muy bien. En cambio, jugando alfil B7, el problema de alfil B7 es que parece que pierde el peón de B5 después de dama por B4, caballo por B4 y alfil por B5 jaque. Pero el negro juega rey E7 y ahora el negro está amenazando un doble en C2 y está amenazando el peón de E4. Entonces en realidad el negro va a recuperar el peón, va a recuperar el material y el negro tiene una muy buena posición. Es más, si el negro se come el peón de E4, el blanco se va a quedar con el peón de D4 aislado. Así que diría que en esta posición incluso el negro debe estar mejor que el blanco. Por eso... Gracias, Daniel. Nos va a donar uno por cada gol de España. Bueno, vamos a España. Vamos por el 10-0. España y todos los goles de Unai Simón, que no tengo ni idea de quién es, pero es nuestro ídolo. Muchas gracias, Daniel. Entonces, contra alfil B7, en realidad el blanco decide jugar A3, que está muy bien. Y ahora el negro juega dama por D2. En realidad dama A5 probablemente sea la jugada más precisa. Pero bueno, dama por D2 tampoco está tan mal. Y rey por D2. Y ahora el negro juega A6 y ahora el blanco juega A4. Entonces, ven que terminamos llegando a algo muy parecido a las variantes anteriores, pero con una diferencia importantísima. Y es que el blanco movió su peón A dos veces. No hizo A4 en un solo paso, sino que primero hizo A3 y después hizo A4. O sea, el negro con este juego preciso logró ganar un tiempo en la apertura. Y eso es bastante importante, por supuesto. A4 es un poco la jugada clave en estas estructuras, atacando los peones negros. Es el típico ataque de las minorías, que seguramente habrán escuchado en un montón de aperturas. Tal vez el gambito de dama, la variante del cambio, es la variante más común en donde se da el ataque de las minorías. Pero esta idea de atacar con una minoría de peones
es súper importante en un montón de estructuras. En vez de A4, torre de H a C1 es una jugada muy lógica. Pero en realidad torre H a C1 es un error táctico. Porque el negro tiene caballo A5. Caballo A5 amenaza un triple en B3 y amenaza el peón de E4. Y ahí el blanco está en problemas. Acá parecería como que el blanco va a perder material. Por eso siempre es muy importante estar atento y calcular. Porque incluso en una posición tan sencilla como esta, de pronto el negro juega caballo A5 y perdimos material. Siempre estén atentos a los recursos tácticos del rival. Siempre calculen antes de hacer una jugada. Entonces, como dije, el blanco en su jugada 16 hizo A6, perdón, A4, que es mucho más correcta. Ahora caballo A5 no tiene sentido porque jugamos rey E3 defendiendo E4 y ya no hay ningún doble en B3, ¿no? Porque no hay una torre en C1. Esa es una diferencia importante. Entonces contra A4, el negro juega B4, creando un peón pasado en el flanco de dama. Obviamente, para que ese peón pasado sea peligroso, falta mucho. Todavía falta muchas piezas desarrollar y activar. Así que por el momento no es tan peligroso ese peón de B4. Pero ahora el blanco comete una imprecisión un poco más importante. Tal vez la primera imprecisión importante del blanco. Porque juega A5. A5 es una decisión muy comprometida. La idea de A5 es evitar que el negro juegue A5 y que el peón de B4 esté defendido. Pero también es cierto que al jugar A5, el peón de A5 ahora es débil. Está atacado por el caballo. Entonces, por ejemplo, la torre de A1 de pronto no puede moverse. Además, A5 también tiene el problema de que no está movilizando el resto de las piezas. Es un tiempo que estamos gastando en fijar esos peones. Por todo eso es que en realidad en vez de A5, la jugada más precisa era ahora sí torre H a C1. Ahora sí es una jugada muy fuerte. Porque en realidad si el negro juega A5, es verdad que defiende B4, pero alfil B5 es durísimo ahora. Seguido de caballo E5. Y el caballo E6 está perdido. El blanco gana pieza acá. Digamos, para el negro poder mover el peón de A, al hacerlo va a debilitar un montón de casillas blancas. Y la casilla B5 es súper apetecible. Entonces, como el negro no puede jugar A5 inmediatamente, no tiene tanto sentido evitarlo, por lo menos por el momento. Entonces, contra torre HC1, el negro puede jugar caballo A5 ahora, amenazando de vuelta el triple en B3 y el peón de E4. Pero ahora hay una diferencia con la variante anterior, y es que el negro tiene un peón en B4 que está en el aire. Entonces el blanco puede jugar torre de A a B1, tocando ese peón de B4. Entonces, si alfil por E4, torre por B4, el negro no ganó material, fue un cambio de material. Y el blanco acá está mucho mejor porque tiene todas las piezas activas. Tiene las dos torres en las dos columnas abiertas. Tiene el alfil apuntando al peón de A6 que está mal. El negro no tiene las torres conectadas. El negro tiene un caballo en A5 que está fuera de juego. Todas las piezas blancas están mucho mejor que las piezas negras. Y por lo tanto el blanco está mejor. Pero ven como el hecho de que el peón en B4 esté en el aire le posibilita al blanco ahora sí entrar en esta línea. Por eso es que torre de H a C1 era la mejor jugada. En vez de eso, el negro jugó A5. Pero A5 no fue una buena decisión. Y el negro lo aprovecha inmediatamente para contragolpear sobre el centro rival. Primero torre D8, atacando el peón de D4. Y contra rey E7, F5. Esta jugada es importantísima porque con F5 le quebramos el centro.
Noten que hasta este momento el blanco tenía el peón en D4 y el peón en E4 dominando un montón de casillas centrales en la quinta fila. Ahora, después de F5, ese centro desaparece. El peón de E4 por lo menos va a tener que ser cambiado o avanzado. Y en cualquiera de esos dos casos aparecen un montón de casillas débiles en el centro del tablero. Por ejemplo, si el blanco juega E5, bueno, toda esta diagonal es para nuestro alfil, que es hermosísimo ahora. Y la casilla D5 probablemente sea para nuestro caballo en un futuro bastante cercano. Acá el negro está más que bien. Incluso tiene jugadas como G5 que son muy interesantes, que amenazan G4 y el peón de D4 está en el aire. Acá el negro probablemente ya está mejor. Se está haciendo con la iniciativa. Entonces, contra F5, el blanco decide comer E por F5, que es correcta. E por F5. Y ahora juega alfil C4, que es otra fuerte jugada, evitando que el negro pueda enrocar corto, ¿no? Si el negro puede enrocar corto, conecta las torres y sus torres quedan muy bien coordinadas. En cambio ahora se ve mucho más difícil cómo poder coordinar las torres. Por eso es que el negro juega rey E7. Rey E7 es también una jugada muy precisa, simplemente sacando el rey del medio y conectando las torres. También era buena rey D7 y esconder el rey en C7 y después traer la torre a E8. Esto también era una idea muy razonable. Pero rey E7 es probablemente mejor, teniendo en cuenta todo lo que pasó después en la partida, ¿no? Entonces, acá el blanco tiene que tener cuidado. Porque si el negro logra hacer rey F6 y torre E8, tiene todas sus piezas centralizadas atacando al rey blanco. El rey blanco es el que ahora está en peligro, ¿no? Esto, más allá de que se cambiaron las damas, esto no es un final. Hay enormes posibilidades de crear una red de mate. Y en la partida creo que queda bastante bien demostrado. Acá, por ejemplo, caballo G5 me parece que es una jugada medio rara. En principio porque el peón de D4 está en el aire, ¿no? Puedo jugar torre por D4, por ejemplo. Amenazando el alfil y sacando la torre del doble. Y acá me parece que el blanco está perdido. Por eso el blanco jugó D5, que es correcta. D5 es una buena jugada. Pero la posición ahora se vuelve casi irreal. Como que se empieza a complejizar todo y es muy difícil entender lo que va a venir después. Pero D5 en principio es correcta. Y todas las complicaciones que se van a originar ahora no son desfavorables para el blanco. En realidad, objetivamente la posición está pareja. Pero en el tablero, bueno, va a terminar ganando el que calcule mejor, básicamente. Porque el negro juega la brillante rey F6. Rey F6 es una jugada brillante, entregando el caballo S6, entregando una pieza entera, lo cual de vuelta parece raro, porque como ya no hay damas en el tablero, hay pocas piezas, daría la sensación de que no es tan fácil darle mate al rey blanco. Pero el negro juega bastante imaginativo y encuentra algunos recursos muy interesantes. Rey F6 se merece un doble signo de admiración. También torre H E8 seguido de rey F6 también. Es lo mismo. Se cambia el orden de jugadas, pero es exactamente lo mismo. En la partida jugó rey F6. Entonces, el blanco come el caballo. Tiene que comer el caballo. Si no come el caballo, el negro va a jugar torre E8 y después caballo E7 y el peón de D5 queda muy débil, ¿no? Atacado por el caballo, el alfil y la torre. Hay mucha presión sobre ese peón. Así que el blanco tiene que comer, tiene que aceptar el desafío. Juega D por C6. Torre H E8, jaque. Rey F4 única, no tiene otra casilla. Rey F6 es
buenísima, es doble signo de admiración. Y acá, curiosamente, el negro juega torre E4, que es la jugada más tentadora del universo, pero esa jugada pierde. Esa jugada tan obvia pierde. La jugada correcta era G5. G5 es la jugada correcta con la cual la partida se mantiene equilibrada. ¿Sí? En realidad, el blanco medio de milagro logra salvarse de todas las amenazas de mate. Y el negro vio G5. Esta partida la tengo comentada por Pinter, que es el que jugó de negras. Y él vio G5. Y vio la línea y la vio bastante bien. El problema es que él jugó torre E4 porque pensó que era mejor y no vio una defensa posterior del blanco. Pero G5 es buena. Caballo por G5 pierde por torre D4 jaque. Y bueno, a rey G3, torre G4 jaque y a rey H3 alfil por C6. Y el blanco tiene dos piezas en el aire. Así que el negro va a recuperar la pieza con un ataque terrible. Incluso también está amenazando el alfil por G2 mate, ¿no? O sea, no solo se quiere comer las piezas, sino que quiere dar mate. Acá el negro está mucho mejor. Entonces contra G5 el blanco tiene que jugar única rey G3. F4 jaque. Rey H3. Y ahora, bueno, ahora el fil C8 no sirve porque el blanco puede jugar G4. Y después el rey blanco se escapa por G2. Entonces la correcta es alfil por C6. Y la idea es, bueno, primero que no nos coman el alfil. Pero en realidad el negro ahora quiere jugar H5, G4. Y noten que el blanco no puede jugar G3 para escaparse porque el caballo blanco de F3 está en el aire. Entonces es bastante difícil para el blanco salir de esa horrible situación de mate. O sea, noten que H5G4 es mate. Todavía no es mate porque tiene rey H4, pero es mate en pocas después. Entonces acá el blanco tiene que jugar torre HE1. Acá tienen que jugar los dos muy preciso. H5. Torre por E8. Alfil por E8. Caballo E1. La variante es muy compleja y hay un montón de variantes en el camino, ¿sí? Solamente les voy a mostrar la variante principal para que vean lo complejo que es la situación. Pero obviamente hay más opciones en el camino, ¿sí? Entonces ahora viene alfil D7 jaque G4. H por G4, rey G2 y alfil F5. Y básicamente todo el sacrificio de pieza termina de forma más o menos forzada en esta posición o similares. En donde el blanco tiene una pieza de más. Tiene una pieza de más el blanco. Pero el negro a cambio de la pieza tiene dos peones y tiene mucha mejor coordinación. Noten, el caballo blanco no puede moverse. A cualquier lugar donde se mueva se cae. Y el peón de B3 es bastante peligroso porque el alfil negro está controlando también B1. Entonces, este final sigue siendo muy difícil de jugar y de igualar. Pero aparentemente la posición está pareja. Bueno, si alfil por A6, el tema es que el negro tiene la amenaza de avanzar el peón, ¿no? El alfil necesita parar el peón. El negro ahora puede jugar B3 y se viene B2, B1 ganando. Acá me parece que gana el negro. Por eso el alfil blanco tiene que defender B3 para que el peón B no corra. Es una posición muy compleja, muy compleja. Incluso el negro en algunas líneas juega F3 jaque para que el rey blanco tenga que ir a la primera fila y quede encerrado y no pueda escapar de ahí, ¿no? Pero la posición en sí es muy compleja. Por eso noten lo difícil del sacrificio, porque el sacrificio de pieza no gana forzado. El negro tampoco creía que ganaba forzado. El negro pensaba también que era tablas, pero con otra variante. Y ahora vamos a ver dónde se equivocó. Si volvemos a la partida, como dije, el negro en su jugada 23 no hizo G5,
sino que hizo torre E4 jaque. Y a rey G3 jugó alfil C8. El negro esto ya lo tenía preparado. ¿Por qué alfil C8? Porque el negro quiere jugar torre G4 jaque y cuando el rey aparezca en H3 van a haber varios temas de descubierto ahí, ¿no? Ya está pensando en esa idea. Noten que el negro está amenazando el alfil de C4 y el blanco tiene que defender el alfil. Si el blanco pierde el alfil que tiene de más, está perdido. Así que el blanco tiene que jugar torre AC1. Torre G4 jaque, rey H3, F4 y ahora se amenazan descubiertos que parecen todos ganadores básicamente. Ahora, el detalle de toda la partida es que acá el blanco está ganado, porque el negro jugó torre E4 que fue incorrecta. Acá el blanco juega y gana, pero en la partida Portich no la vio y en los análisis posteriores tampoco ni Pinter ni Portich nadie la vio. Es una variante que se descubrió muchos años después con ayuda de la computadora. Porque es bastante poco obvio cómo el blanco defiende esta posición. Parece completamente perdido. Y sinceramente si yo fuera Portich en la partida, y probablemente yo también pienso que estoy perdido y ya estoy como medio resignado acá. Porque este descubierto es mortal. Pinter, el jugador de negras, en sus análisis, él dice que la mejor jugada de blanco acá es alfil por A6. Pero no es la mejor. Alfil por A6 no pierde, pero tampoco gana. Es tablas. ¿Por qué? Porque el negro juega torre G3 jaque y a rey H4, torre G4 jaque y repite jugadas y es tablas. No se puede jugar rey H5 por torre D5 mate. Entonces el blanco tiene que jugar rey H3 y bueno, tablas. En principio es mejor que perder, ¿no? Es muy tentador jugar torre G3 jaque y a rey H4 jugar G5. Pero el negro tiene rey H5 y contra alfil G4 rey H6. Esta es una variante que alguno había preguntado, pero no se dieron cuenta que el rey blanco se puede escapar por H6. Y el rey blanco ahí parece estar horriblemente ubicado, pero no tiene forma de dar mate el negro. Y encima tiene la torre en G3 que, digamos, si yo les muestro esta posición, ustedes van a decir cómo llegó la torre ahí, porque parece medio inaudito, pero bueno, llegó ahí. Y la verdad es que no tiene nada acá el negro. No puede dar mate. Y el blanco está ganado. Entonces, claro, lo que pasa es que si el negro hubiera jugado G5 jaque, también era tablas. Y torre E4 también es tablas. Él vio que las dos terminaban en tablas o en posiciones parejas. Y bueno, y pensó que torre E4 le daba más chances prácticas seguramente. Ahora, la jugada acá ganadora para el blanco es C7. Que es una jugada que tal vez la pensaron, pero es difícil ver por qué C7 salva. ¿Por qué C7 gana? Entonces, el negro juega torre 8, digamos, tiene que mover la torre porque le están amenazando comer la torre con jaque. Y ahí ya se complica todo, ¿no? Y noten que los descubiertos no sirven. Si torre G3, rey H4. Y si torre G4, ahora sí puedo jugar rey H5, porque no hay torre D5. Es... es loquísimo que el rey blanco esté en H5 y el negro no pueda darle mate, pero no puede darle mate. O sea, si G6, rey H6 y el caballo blanco está defendiendo H4. Es una posición donde uno termina con la cabeza así y ya no quiere saber más nada del ajedrez por un par de días. Entonces, a C7, torre E8 sería la jugada para mantener la posición y amenazar de vuelta a todos los descubiertos. Y acá es donde viene la clave. ¿Por qué blanco jugó C6? ¿Por qué blanco jugó C7?
para liberar la casilla C6. Y entonces ahora el blanco tiene alfil E6, que parece una jugada de problema. Porque el alfil se pone en la casilla más defendida de todas. Pero logra cortar la comunicación de las piezas. Si el negro come de rey, se cae la torre de G4. Si el negro come de torre, se cae la torre de G4. Entonces el negro tiene que comer de alfil única, alfil por E6. Y ahora entendemos por qué blanco jugó C7 para jugar torre C6. Esta es la clave. Esta es la clave de todo. El blanco va a jugar torre por alfil y el negro sin el alfil de casillas blancas no puede dar mate. Porque ya no hay descubiertos. Y el peón de C7 gana. El blanco gana porque tiene ese peón en séptima. Pero toda la clave es poder eliminar el alfil del negro. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ahora el blanco está amenazando torre por alfil y la torre de G4 está en el aire. Y si la torre de G4 se mueve, por ejemplo torre G6, torre por alfil igual, no puede comer de torre porque corona. Y si come de rey, viene torre de 1 jaque, seguido de torre por torre y después coronamos. El blanco está coronando. Pero es una idea muy difícil y, bueno, podemos disculpar a Portich por no verla y a Pinter también por no verla, ¿no? O sea, ver C7, alfil E6 y torre C6 son tres jugadas que es muy muy difícil verlas en una partida. Pero en esas cosas Stockfish no perdona. Stockfish te hace tac, tac, tac y te refuta toda una combinación brillante. Y, digamos, en cierto sentido arruina un poco la partida porque el negro estuvo contentísimo de que había hecho una partida brillante y en realidad en cierto momento estaba perdido. Sin embargo, la partida del negro es genial de todas formas, ¿no? Uno no puede ponerse triste porque Stockfish encuentre tres jugadas increíbles. Como dije, en la partida el blanco no hizo C7. El blanco jugó jugada 27. El blanco jugó caballo E5. Caballo E5 es un recurso interesante, pero falla por más de un motivo. En realidad acá Pinter curiosamente no ve un mate forzado. Un mate muy obvio. Acá el negro tiene mate en 8. Y no lo vio. Hizo otra jugada que también gana. El negro jugó rey G5 que es ganadora. Pero en vez de rey G5 ganaba torre G3 jaque. Jaque doble. Rey H4 única. Y acá, para encontrar el mate, tienen que hacer la jugada H5. H5 da mate forzado en 6. La idea de H5 es jugar G5 obligando a rey por y ahí torre H8 es mate, ¿no? Está amenazando mate en 2 en esta posición. Pero bueno, H5 de vuelta. Es una jugada rara, ¿no? Es una jugada que, que no sé si es tan fácil encontrar realmente. Pero bueno, gana. Así que está bien. De vuelta, si yo les pongo esta posición, ustedes me van a decir cómo llegó la torre a G3. Pero bueno, todos vimos cómo llegó la torre a G3. Es una posición muy bizarra. Esto parece esos problemas compuestos que uno ve la posición y dice, sí, pero esto en una partida nunca se me va a dar. Bueno, a veces se dan cosas así. El negro no lo vio. El negro no lo vio. En vez de torre G3 jugó rey G5. Y rey G5 también gana. O sea, en este caso rey G5 no es un error. Solo que había un mate más rápido. Pero rey G5 también gana. No tiene nada de malo.
Porque ahora, bueno, si caballo por torre, alfil por G4 mate, ¿no? Un muy bonito mate de alfil. Las redes de mate en esta partida son demenciales. Entonces contra rey G5, el blanco jugó caballo F7, dio un jaque. Rey H5, amenazando varios descubiertos mate. Torre G3 y torre H4 mate. Noten que la torre de 8 está en el aire, pero no importa. Ven lo importante que es el alfil de C8. Este alfil de C8 es el que gana la partida. Por eso el blanco tenía que encontrar la forma de eliminar ese alfil. Entonces el blanco jugó alfil E2 para clavar la torre de G4 y así evitar los descubiertos. Pero si uno se da cuenta que la torre de G4 está clavada y que si puedo mover la torre doy mate, entonces acá la jugada del negro es bastante lógica y es torre D3. Sigamos entregando, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente la torre no puede comerse, pero no deja de ser torre D3 una jugada realmente muy bonita, ¿no? Si alfil por torre G3 es mate. Solo había que darse cuenta que la torre de G4 está en el aire. Solo ese pequeño detalle era lo que había que ver. Bueno, si alfil F3, torre por F3 también es mate, ¿no? A G por torre G3 mate. Un jaque doble mate es algo que se ve muy pocas veces. Entonces, claro, a torre de 3 jaque, única G3, única. Y encima el blanco quiere escaparse con el rey por G2. Pero no se puede jugar torre G3 porque está clavado la torre. Pero acá el negro tiene F3. F3 es la última clave de la combinación para que el rey blanco no pueda escaparse. O sea, la idea es que ese rey blanco siga estando encerrado. Y ahora estamos amenazando torre H4 mate. Jaque doble mate. Claro, además estamos desclavando la torre. Así que bueno, acá ya podría abandonar el blanco. Si alfil por F3, por ejemplo, tenemos torre por F3. Y el chiste final es que el caballo de F3, de F7 está en el aire. Y si el blanco no puede mover el caballo porque ahora torre de G a G3 es mate. Son como esas casualidades de la vida que a veces uno ve la partida y dice, es como mágico, ¿cómo puede ser que pase esto? Pero sí, al final de la línea el negro gana porque amenaza mate y porque está tocando el caballo. O sea, ese caballo ahí perdido termina perdiendo la partida. Si ese caballo estuviera en otro lado, el blanco puede jugar rey G2 y no está mal. Incluso tal vez está mejor. Porque tiene un peón en C6 peligroso, ¿no? Pero el caballo está en el aire. Entonces ahí toda la combinación funciona. Entonces contra F3 el blanco jugó torre C5 jaque. Pero viene torre G5 jaque descubierto. Ese descubierto de torre que queremos dar hace como 10 jugadas, bueno, ahora lo logró dar. Única G4 jaque. Noten, es una secuencia divertida porque son todos jaques. El blanco da jaque, el negro tapa con jaque y el blanco tapa con jaque. Y el negro come con jaque. Eso también es bastante curioso. Alfil por G4 jaque, rey G3, que lamentablemente no es jaque. Si no estuviera el peón de H2, rey G3 sería jaque, lo cual convertiría la partida en una cosa ya de extraterrestre casi. Pero bueno, como rey G3 no es jaque, el negro puede jugar F por E2 jaque. Y acá sí el negro ganó, ¿no? El blanco acá abandonó porque no importa lo que haga el blanco, el negro hace torre por torre y tiene material de más para la próxima partida también. Así que acá el negro abandonó. Perdón, el blanco, no. El blanco abandonó, claramente.
Bueno, esta partida sin lugar a dudas es la, como dijeron antes por ahí, es la inmortal de Pinter. Pinter, o sea, después de firmar una partida así, uno ya puede retirarse del ajedrez y ya va a estar contento. Es una partida hermosa, más allá de algún error que otro. Es una partida hermosa. Muy imaginativo todo el ataque del negro, ¿no? Como en una posición tan simplificada. Al negro se le ocurre la idea de entregar el caballo para dar mate. Y, y da mate. Y da mate. O sea, bueno, no termina dando mate, pero casi. Termina con 800 piezas de menos, ¿no? De más.